¿Arrancamos? ¿Te querés poner un poquito? No. Bueno, buen día a todos. Vamos a arrancar el seminario hoy con Dani Bertero, que todos lo conocemos. Dani, profesor asociado en producción vegetal, investigador independiente de CONICET y un experto en la materia. Así que, Dani. Bueno, buen día. Hoy voy a hablar de una parte en la que no soy experto. Bien. Sí, está. Bueno, hay algo que no hice porque doy por sentado que muchos de ustedes ya lo saben, que es contar qué es química. ¿Sí? Entonces, ahí habla un poco lo que les voy a contar hoy. Hay varias especies que están asociadas a quinoa y hay una de ellas, y les voy a mostrar dónde está, que es la que se considera la especie a partir de la cual la quinoa se domesticó. Y el punto es, ¿para qué queremos recurrir a antepasados silvestres teniendo quinoa muchas veces? Entonces, el seminario es un poco a ver si eso vale la pena o no vale la pena y contarle algunas cosas que estuvimos haciendo en los últimos años. Para empezar, hay 4 personas. Una es, primero soy yo. El segundo es Ramiro Curti. Ramiro Curti hace unos años hizo el doctorado conmigo. Ramiro Curti es salteño, está en este momento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salta y además también es investigador de CONICET. Su doctorado lo que él hizo fue caracterizar lo que sería la colección nativa de quinoa no, que habíamos hecho ya a comienzos del siglo XXI. El que sigue, que es Jonathan Rodríguez, es también salteño. Jonathan trabaja con Ramiro, fue becario del proyecto que financió esto. Y finalmente Santiago Rato es un chico que ya hace un tiempo hizo la tesis de grado conmigo, ya se graduó, ya está trabajando en Santiago de Estero en el sector privado. Y Mirta Tinelli, que como profesional de CONICET nos dio una mano con los elementos. Pensé que Mirta iba a estar, no la veo, pero valía la pena incorporarlo. Y lo que les voy a contar hoy fue financiado por una universidad de Arabia Saudita, se llama CAUS, que es King Abdallah University of Science and Technology, hace ya varios años y mediante la coordinación de un investigador llamado Mark Tester. Mark Tester es inglés, trabajó muchos años en Australia con una experta en seguridad que se llama Rana Mans, quizás algunos la conozcan por eso o la conocen por su editor y Functional Plan de Archaeology durante unos cuantos años. Entonces, este investigador lo contratan para ir a esta universidad en Arabia Saudita. Llega, hasta ese momento no sabía que era quinoa, se interesa, ya había varios proyectos en Medio Oriente para adaptar quinoa a las condiciones que tienen ahí. Y yendo a la foto, esta foto creo que la usé ya acá en algunas presentaciones, lo que la foto muestra es cómo se ve un cultivo de quinoa en lo que uno llama el peresalar, o sea, la zona que está alrededor del Salar de Uyuni en Bolivia. Es una zona muy alta y tiene varias características. Una que es muy frío, ¿sí? O sea, quinoa se hace en verano, pero aún así las condiciones de temperatura son frías, puede haber heladas dentro de la estación de cultivo y al cultivarse cerca del salar, la salinidad, digamos, es otro factor. Y un tercer factor son las precipitaciones. Estas zonas llueve no mucho más de 150 milímetros al año. Entonces, de ahí salen los dos atractivos de quinoa, bueno, serían tres. Bueno, primero, digamos que es el que despierta el interés muchas veces del mundo por quinoa, es la calidad nutricional. ¿Sí? Lo segundo es la combinación de la posibilidad de cultivar en zonas donde la disponibilidad de agua es baja y además la presencia de sal hace que también eso sea un riesgo. Entonces, esas condiciones se dan en varios de los países de Medio Oriente. Es más, en algunos lugares hay interés de ver cuánta sal se puede
tener en el agua para poder aún así cultivar quinoa. ¿Sí? Nunca trabajé con salinidad, por lo tanto no tengo mucho más que esto para contarles, pero hay algo que esos ambientes tienen, y los ambientes donde se cultiva quinoa habitualmente no lo tienen, que es muy altas temperaturas. ¿Sí? En estos ambientes los climas son mediterráneos, la quinoa se cultiva en otoño y se cosecha a fines de primavera. O sea, desde el punto de vista del ciclo, coexiste con trigo, avena y todos los cultivos invernales. Y los que trabajan con ese cultivo saben que sobre el final del ciclo el riesgo de estrés térmico es muy alto, y entonces el punto era si existía la posibilidad de contar con algún material de quinoa que pudiera funcionar mejor en ese tipo de ambientes. Y de ahí surge la idea de ¿esto funciona? Sí, bueno. La especie con la cual estuvimos trabajando se llama Chenopodium ursinum, ¿sí? Y se encuentra básicamente el cono sur. Entonces, está en Argentina, está en Uruguay, está en el sur de Brasil, está en parte de Chile, está en Bolivia y en Paraguay. ¿Sí? Y hay otra especie que se llama Chenopodium rolandii, que es originario de Norteamérica. No está puesto ahí, pero tiene dos subespecies, una parte que es silvestre, que está sobre todo en Estados Unidos, y una parte que es domesticada, que se la conoce como guasontle, y algunos que ya todos en México pueden que hayan comido eso y no se acuerdan o nunca alguien se lo haya dicho, que es entonces la versión domesticada. Y por el otro lado, como especie cultivada tenemos quinoa y esta especie ursinum como material silvestre. Estas distinciones entre especies es botánica, pero desde el punto de vista genético son interfértiles, o sea, todas estas pueden cruzarse entre sí. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué le podemos pedir o qué podemos explorar en estas especies que nos sea útil para el allá por 2017 se publicó en Nature el genoma de quinoa, y esto fue un consorcio entre una universidad llamada Brigham Young University y esta universidad en Arabia Saudita. Y aquí muestra un clúster con las especies que estuvieron involucradas en este estudio. Su éxito de predicable no está relacionado con esta, no se cruza con esta, y son especies diploides, y todo el resto de la lista son alotetrapoides. Y dentro de esto están entonces los materiales que se pueden cruzar. Y si uno va de arriba hacia abajo, vemos que hay un conjunto de estos materiales de especies dentro de especies agroambientales. Y bueno, aquí arriba está ese que se llama guasontle, que es ese material domesticado de México, y estas son subdivisiones dentro de este material agroambiental. Y de ahí hacia la otra punta están todos materiales de quinoa y esta especie que nos puede ursinum. Y hay, si ustedes miran, en este punto de ramificación aparece un material que nos puede ursinum con amarillo, y en este punto también aparece ese material que nos puede ursinum. Entonces, este material de ursinum pareciera estar en alguna manera en la base de toda esta ramificación. Y algo anecdótico es que este material, que es Vigo 1101, lo colecté yo en mi pueblo, lo envié a Estados Unidos y lo usaron para estudios genéticos, y todo este material en esta ramificación es quinoa que se cultiva en la zona andina. Y por otro lado, todo este material por aquí abajo es quinoa que se cultiva en el centro y sur de Chile. Y una cosa que llamó la atención es que este material y este material no estaban en la misma posición. Y hay alguna discusión dando vueltas sobre si la unificación en quinoa ocurrió
en un solo lugar, a partir del cual se difundió, y ese lugar, lo que las opiniones convergen, es que fue la zona alrededor del lago Titicaca, mientras que por el otro lado podría haber habido una domesticación independiente en el centro y sur de Chile, y entonces este material podría ser basal a todos estos otros materiales chilenos. Y la figura entonces muestra todo lo que es la distribución de Barlandieri en el hemisferio norte, todo lo que sería la distribución de quinoa de Colombia, del NOA, y por otro lado en el centro y sur de Chile, y la idea es que de alguna manera semillas de este material de Barlandieri migraron hacia Sudamérica y dieron origen a esto que llamamos quenocoercino. Algunos dicen que vino en las patas o en el estómago de algunas aves, pero nadie se dedicó a ver eso, va a quedar así pues. Me parece que hayan muchos interesados en contestar esa pregunta, y entonces este lugar de convergencia es esa zona de ahí del centro de Argentina, de donde se sacó ese material que comenté recién, y aquí flechas que van a distintos lugares, pero obviamente nadie pensaría que el norte de Santa Fe fuera el lugar donde se domesticó aquí. Bueno, así es como se ve esta especie. Al ojo no entrenamos, muy parecido a Queleopodia humana, ¿sí? Una maleza que poca gente quiere. Pero bueno, después de algún tiempo de mirarla, hay diferencias en la morfología. La más, o la que se usa desde el punto de vista botánico para determinarla, es este aspecto de la semilla, o sea, tiene llamado un pericarpo reticulado alveolar. Mientras que las semillas que nos pueden dar son todas lisas, pero si uno está colectando germoplasma y quiere acercarse a una planta, no lo va a ver a la distancia. Y entonces, algunas de las diferencias pasan, por algo no se ve aquí, pero que es la morfología de hoja. El quenocoercino tiene una morfología muy particular, que tiene 3 lóbulos en la hoja. Y otro aspecto que aquí apenas se ve, tiene que ver con el color del tallo. El tallo tiene un verde mucho más claro que el de árbol. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que si uno va en un auto, a veces a la distancia puede reconocerla. Y cuando hicimos una colección y anduvimos por buena parte del país, creo que agarramos 1 o 2 veces de especie, pero no mucho más. Bueno. O sea, la hipótesis, nada, la verdad de perogrullo, pero básicamente lo que sospechábamos que podía ocurrir es que al menos algunos de estos materiales de quenocoercino que provenían de ambientes cálidos podían poseer más tolerancia a la temperatura. Dice, bueno, ¿dónde podemos encontrar esas altas temperaturas? Bueno, lo que llaman polo térmico de Sudamérica, está en el límite entre Salta, Chaco y Santiago del Estero, o sea que eventualmente podría ser una zona interesante donde ir a buscar material. Por otro lado, mirando quinoa, había alguna evidencia de que podía haber diferencias entre materiales en la respuesta al aumento de la temperatura. Esto tiene ya unos años, fue hecho con investigadores en Japón, y estudió 2 materiales. Uno, que es este que se llama amarilla de marindarí, es un material que viene de lo que llaman los valles interandinos en la zona de Cusco, en Perú. Y este otro que se llama NL6 fue seleccionado en Holanda, pero a partir de materiales originarios del centro y sur de Chile. Y lo que hicieron fue exponer a distintas temperaturas, en este caso modificaron su temperatura diaria, no modificaron la temperatura nocturna, y lo que vieron es que mientras que este material de los Andes, a medida que la temperatura aumentaba, tenía un descenso muy marcado en el rendimiento, el otro hacía lo contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, puede que de ahí al menos tengamos acceso a algún material que nos sea útil
para adaptar vino a estos ambientes de alta temperatura y de hecho buena parte de lo que se está cultivando en Medio Oriente procede de ese origen. Bueno, el punto de partida para hacer lo que vamos a hacer es una colección, ¿sí? Y esa colección se hizo con fondos de esta universidad y a partir de entonces, parte quedó acá, parte fue a Arabia Saudita, parte fue a Estados Unidos, ya que esto le voy a contar alguna dificultad. Una es que para poder conectar material silvestre, uno tiene que tramitar permisos en las distintas provincias, porque los recursos genéticos pertenecen a la provincia. ¿Sí? Eso es lo que dicen los papeles. Bueno, yo me puse en movimiento para llamar a la oficina encargada en cada una de las provincias para conseguir estos permisos. Bueno, tuve éxito con San Luis. En Córdoba me dijeron que tenía que enviar, nunca me respondieron. Y en todo el resto de las provincias, algunos me preguntaban, ¿pero usted quiere semillas para sembrar en la huerta? Bueno, moraleja, hicimos la colección. ¿Sí? Bueno. Ramiro Curti se tomó un trabajo, accedió a una fuente de datos sobre material de herbario. ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto que aparece como el Global Biodiversity Information Facility? Con eso alimentó un modelo que tenía información climática, básicamente de distintos modos de mirar la precipitación y la temperatura. A eso se le agregó la información de altitud de sus orígenes. Después, en el mapa que lo voy a mostrar, se agregaron variables de suelo y bueno, se siguió adelante. Quien quiera los detalles de eso, le puedo hacer una publicación o contacto con Ramiro Curti, pero básicamente lo que se generó fue esto. ¿Sí? Entonces, teníamos distintos mapas con una estimación de probabilidades o de suitability, o sea, ¿cómo traducirlo? Adaptabilidad de esa especie de distintos ambientes de Argentina. El de la izquierda está basado solo en variables atmosféricas, o sea, en precipitación y temperatura, y los de la derecha son estimaciones que se hicieron a partir de variables de suelo. Esta, hasta donde entiendo, elimina todas las variables que tienen colinealidad. Y lo que está en negro muestra el recorrido que hicimos. Entonces, de Buenos Aires, pasamos a Santa Fe, Santiago del Estero, llegamos a Salta, fuimos a Catamarca, bajamos a Santiago del Estero, entramos a Córdoba, volvimos a ir a La Rioja, bajamos San Luis, Mendoza, Neuquén y volvimos atravesando la Pampa. ¿Sí? Y cada uno de los puntos muestra a dónde hicimos colección. En algunos lugares hubo más que un punto de colecta. Y el mapa lo que muestra en rojo son probabilidades de eventualmente encontrar esta especie. Todo lo que es en NOAA también aparece en rojo. Y esto sería parte de Córdoba. Y aquí faltaría, porque es algo que hicimos después de que se hiciera este trabajo, un recorrido que hicimos ya hace 3 años, saliendo de Buenos Aires, recorriendo Entre Ríos, Corrientes, llegamos a Misiones, subimos a Chaco, Formosa, de ahí a Salta, y 15 días después nos fuimos al sur y recorrimos parte de Neuquén que no habíamos explorado, y llegamos hasta luego pueblo de Esquel en Chubut. ¿Dónde no encontramos? Bueno, provincia de Buenos Aires, en materia de herbario, se comenta, o se están aquí mismo en la facultad, hay que no fue vecino. De hecho, el material fue colectado aquí en la facultad hace ya unas cuantas décadas. Hoy en día no se lo encuentra. Solo un material que en su momento colecté yo cerca de Saladillo, en Roque Pérez. Después, otra vez encontré sobre la ruta de cerca de Saladillo y nada más. ¿Qué pasó? No lo sé, pero quizás
quizás la siembra directa o otros cambios en el manejo agrícola, la dejaron de lado. Entonces, para encontrar esta especie, entonces hay que dirigirse por lo menos al límite entre lo que es la región pampeana y la región chaqueña, y ahí se hace más abundante. En todo lo que es Mesopotamia, seguimos Buenos Aires, cruzamos el puente ahí en Zárate, tomamos la ruta que va bordeando el Paraná hacia el norte, encontramos un solo material, después de cruzar el puente, y después toda esta zona no encontramos nada, en Formosa no encontramos nada, y en Chaco no encontramos nada. ¿Sí? Y entonces la colección estuvo muy centrada en lo que es toda esta zona, cerca de la zona donde tradicionalmente se cultiva. Entonces, con la información que teníamos de sitios de colección que nos puede decir, lo cual aquí se muestra en líneas punteadas, para temperatura en la figura de la izquierda y para precipitación anual en la figura de la izquierda, vemos cuál es la distribución de frecuencia de esos hallazgos, y eso lo comparábamos con toda la información que teníamos de sitios de cultivo de quinoa desde Chile hasta Colombia. Y si empezamos por el gráfico a la derecha, lo que se ve es que los rangos de precipitación para quinoa, los rangos de precipitación para piscinos están solapados, ¿sí? Y donde aparecía la diferencia era cuando mirábamos qué pasaba con las temperaturas, y claramente lo que tenía que ver con el otoño encino está desplazado a la derecha, así que confirma lo que ya sabíamos, pero ahora mostrar en un gráfico, en relación a que Piscino estaría generando temperaturas mucho más elevadas que las de quinoa. Y resumiendo lo que fue esa colección, de ese primer viaje, recorrimos 13 provincias, tomamos muestras más de 60 sitios, en 15 días recorrimos 7.000 kilómetros, eso es anecdótico. El punto es dónde la encontramos, y básicamente estaban ambientes perturbados. O sea, al borde de la ruta fue uno de los lugares donde más material encontramos. Entramos en los pueblos, buscamos en los baldíos, en los alambrados dentro de los terrenos, en los baldíos, y eso no encontramos. Pero de pronto, si recorríamos un espacio no cultivado entre dos pueblos, no encontramos nada. Y eso nos pasó en Santiago del Estero, y nos pasó en cada una de las provincias que estuvimos recorriendo. Sí. Te puedo hacer una pregunta, perdón, de introducción. Decime. Dos, en realidad. La primera es, Licinium es anual, es una especie anual. Sí. Y cuando estás hablando de recoger material, estás hablando de semillas. Semilla a fin de verano. Sí. Y entonces que tuvieras todo ese rango de variación latitudinal, sí, lo que complicaba el tema fenológico. Tuvimos suerte, a ver, yo salí de Buenos Aires preocupado porque llegáramos al lugar y todavía no estuvieran llegando mujeres. Tuvimos suerte. En todos los materiales, en todos los lugares que exploramos, había semillas. Y después, cuando se exploró la generación de semillas, todas eran viables. Bien, o sea, podría haber sido otra vez, ¿sí? Y yo habría recibido gente del exterior sin conectar nada. Pero sí, después, en algún momento en Salta fuimos en enero, ahí simplemente identificamos el material y se fue casi 2 meses después a conectar. Gracias. Bien. Bueno, ¿sí? Bueno, el primer paso para seguir adelante es hacer las semillas tú mismo, ¿sí? Entonces, hubo un trabajo para explorar distintas combinaciones de tratamientos y ver qué pasaba en eso. Ahí viene Piti, que estuvo involucrada en estos momentos. Y entonces, este trabajo lo hizo gente de un laboratorio en Salta, como ustedes pueden recordar, de Guadalupe de Arquín, que en su momento hizo el doctorado acá. Entonces, probamos distintas combinaciones. Uno es incubar las semillas en la bandina durante un tiempo, lavarlas y ponerlas a incubar en papel de filtro. Otro es, por aquí el título es calificación
mecánica, pero básicamente es hacer una perforación en medio del periferma. No es tarea sencilla, la posibilidad de que la semilla se rompa es bastante alta. Eso lo habíamos hecho en su momento con quinoa, pero quinoa tiene no menos del triple de diámetro de esta especie, que son semillas de 1 milímetro de diámetro. La otra opción fue usar fibrilinas. Si ustedes miran la concentración, es una relación muy alta. ¿Sí? Lo que pasa es que buscamos concentraciones más bajas y no tuvimos respuesta. Recién en esa concentración se pudo lograr algo. Lo otro es lo que se llamó aquí el tratamiento combinado, o sea, se la sumergió en la lavandina, se perforó la semilla, más se aplicó ácido fibrélico. El siguiente tratamiento fue tener las semillas estratificadas durante varias semanas y el control, bueno, básicamente no se hizo nada más que ponerlas en incubar. Esto se hizo sobre 5 materiales que se colectaron en la zona de los valles calchaquíes en Salta y si ustedes miran evolución al tiempo, el porcentaje de eliminación, básicamente todo lo que está por arriba en las 5 figuras es el resultado de ese tratamiento combinado: perforarlas, ponerlas en la lavandina y aplicarles ácido fibrélico. Si vamos hacia abajo, en 4 de esas, que son los cuadrados llenos, lo que sigue fue el tratamiento perforado, ¿sí? Salvo este tratamiento que está con los triángulos vacíos, que corresponde al tratamiento de estratificación, que fue el único caso de todos esos en los cuales ese tratamiento estuvo por encima de los demás y además no dividió significativamente lo que estaba pasando, por eso se llamaba tratamiento combinado. En los otros, ustedes pueden ver lo que sería la figura A, B y C, los tratamientos estuvieron muy por debajo del resto y este último, bueno, de nuevo está combinado, de nuevo está el tratamiento perforado, aparece aquí el tratamiento con incubación en lavandina y de ahí para abajo, y el control simple es el que está por atrás. Los tratamientos de algo estaban sirviendo y esto solo repite lo que yo les había contado recién, que la mejor combinación estuvo dada por pinchar, dejar lavandina y fibrilinas, salvo este en el cual la estratificación funcionó bien, pero esto funcionó así en esta condición. Trabajan en condición, saben que no siempre las cosas se repiten así en otros lados y Fitch estuvo detrás de esto. En no pocos casos esto no funciona, ¿sí? Entonces hubo que volver a explorar aquí distintos tratamientos y todavía no estamos, o sea, una de las cosas es que haya habido que sembrar más de una vez el material para poder lograr un stand de plántulas para seguir adelante con el trabajo. Bueno, otra cosa es que cuando estábamos multiplicando el material, bueno, vamos a ver qué pasa con lo que es la duración, el desarrollo y algunas de las variables que están ahí. Y entonces, lo que cuantificamos fue, por un lado, el tiempo de emergencia hasta clima floral visible, que en quinoa es bastante aproximado a lo que sería en sesión floral. La duración de la fase reproductiva, el tiempo entonces de la dieta, floración. La duración, suma los dos, el tiempo de emergencia y floración, la clase con todo esto está puesto en unidad de tiempo térmico. El tiempo hasta la presión de la última hoja, el número de hojas, y nos interesaba, para curiosidad, pero tiene que ver con cuán ramificada o no ramificada puede ser esta especie, medimos el tiempo hasta la presión, que sería la primera yema de ramificación y dónde está ubicado en el tallo principal. Eso. Y finalmente estimamos el filocrono, porque la relación entre el número de hojas y el tiempo térmico. Y usamos un análisis de componentes principales para ver cómo se asociaban todas estas cosas
Y lo que vimos, no hay ninguna novedad aquí en esto, pero aquí tenemos todo lo que es la duración de etapas. Aquí tenemos lo que sería la duración de fase reproductiva, que tiene menos variación, y aquí tenemos el número final de hojas. Aquí tenemos todo aquello que tiene que ver con dónde aparecía el nudo y en cuánto tiempo. Y aquí tenemos el filocrono, que parece no tener relación con las otras variables. Y una cosa que nos interesa es, bueno, cómo esto se relaciona, cómo juega en relación con la temperatura. Y para empezar, y antes de llegar a la temperatura, lo que hicimos es ver la relación que había entre variables como tiempo, floración, el número de hojas, el filocrono o el número el nudo que ocurre la ramificación. Entonces, obvio en base a lo anterior, digamos, el tiempo de floración, como se ordenaba sobre el eje componente principal 1, que es una relación fuerte con eso, lo mismo el número de hojas y las dos variables que más se asociaban con el componente principal 2, el filocrono, y el número o el nudo al cual ocurría la ramificación, también se asociaba positivamente, pero la figura que quería mostrar es esta. Entonces, aquí tenemos en el componente principal 1 la relación con lo que sería la temperatura máxima en los ambientes de origen de esos materiales que habíamos multiplicado, y claramente hay una relación entre lo que es esa temperatura máxima y todas las cosas que hacen la variable de desarrollo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estas cosas ya sabemos, que trabajan con distintos materiales genéticos, con distintos grupos móviles en soja, por ejemplo, saben que la sensibilidad a la temperatura es menor cuanto más cálido es el ambiente donde estamos cultivando ese material. Bueno, entonces, una de las cosas que veíamos en el trabajo es que había variabilidad de origen en lo que es la duración del desarrollo, y que entonces eso se explicaba, al menos la explicación que estuvimos explorando, a través de lo que eran las temperaturas máximas de esos ambientes de origen. Y para tener una idea, durante la estación de crecimiento de esta especie en Santiago del Estero, las temperaturas pueden subir a los 50 grados en verano. Bueno, y de ahí, ahora además les voy a contar qué se hizo en Salta y qué se hizo aquí en la facultad. Y una de las cosas que se hizo fue profundizar un poco la colección de germoplasma en todo lo que era Salta y Jujuy. Cuando habíamos viajado a conectar, solamente habíamos estado más hacia lo que son los valles orientales, en toda la zona de Rosario, la frontera, Metán, Güemes, etc., pero no habíamos explorado hacia el oeste, hacia adentro. Y lo que había es una comparación entre lo que fue la colección de 2017, que es todo lo que está en azul, y lo que se colectó en Salta y Jujuy, que es lo que está en rojo. Obviamente no cubre todo el rango de posibilidades, eso obviamente no incluye la variación en latitud, pero mirando por un lado la temperatura media y por otro lado la precipitación, hay una superposición bastante alta entre las dos colecciones. Y Ramiro, Me perdí. sí, bueno. ¿Cómo veo Salta y cómo veo Coso acá? Lo que veo son años. No, perdón, años son los años de colección. Claro. ¿Sí? Salta es rojo, que es la colección que se hizo del 23, y la colección del 2017 es todo lo que está resuelto. ¿La mala leyenda? No. Precipitación acumulada anual La en leyenda de la los símbolos dice años. ¿Ve? Los años de colección. Coinciden con distintas colecciones. Coinciden con distintas colecciones. Exacto. ¿El azul es en dónde? La azul es la que hicimos, que es la que les mostraba en el mapa de Sí. antes, Sí. que fue esa colección en cual hicimos una recorrida larga, que partimos de acá y hicimos Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Y etc., rojo. hasta Neuquén. Y la roja es la que se hizo en
Salta y Jujuy se hizo algunos años después. ¿Y por qué esto? Tiene que ver con actividades que se hicieron allá en Salta, y una de las actividades implicaba monitorear qué es lo que le pasaba a estas poblaciones in situ. ¿Sí? Y eso no se hacía posible si no tenía que recorrer todos los lugares de colección de permisos. Si era el lo hubiese estado bueno poner la temperatura máxima de la medianoche que estaba. Sí, se puede, como decimos antes. Sí, todo, Claro. todo eso se puede. ¿Sí? Es más, yo lo que hubiera puesto también es no el año, sino la estación de crecimiento, y algunas de las cosas que les voy a mostrar se mueven por sí. Y sobre esto que va, bueno, aquí dice área de minutos para mostrar el rango explorado por cada una. Obviamente los más áridos están todo lo que es Valle Cachaquí, esto está en el oeste, en Salta, en Caramoga, y lo más húmedo de este punto es Roque Pérez. Sí. Entonces, esta figura repetida con distintos criterios de clasificación, entonces muestra lo que serían los ecosistemas, las regiones fitogeográficas donde esto material crece. Entonces todo esto en verde muestra lo que sería el Monte Alto, ¿sí? Que va de Cachi a Valle de Cachaquíes. Es todo seco, pero hay una variación más o menos importante en lo que es la temperatura. Los dos puntos aquí son ambientes de cuna, ¿sí? Y después, si nos movemos hacia arriba a la derecha, tenemos los ambientes más cálidos. Entonces, todo lo que es amarillo es lo que aquí parece un chaco seco. Ellos nosotros decidieron llamarlo umbral al Chaco, pero es una zona que está al este de una serranía, que es esa zona que yo les decía que es todo el recorrido de la 34 desde Tucumán hasta Salta. Y lo que está en gris es una zona de yungas. Entonces, no se imaginen la yunga que van a ver en la zona de Caribé o Baritú, pero digamos ahí ese ambiente es más húmedo, y hay una vegetación bastante parecida a la de yunga. Estos materiales en general se colectaron en sería la zona de Perico, digamos cerca de Jujuy. Aquí está lo mismo, pero puesto en términos de aridez, entonces desde desiertos y semidesiertos hasta aquellos ambientes allá más subhúmedos. Y finalmente esto es esos ambientes por el nombre que la gente le pone en la zona. Entonces aquí tenemos Valle Cachaquí, aquí tenemos parte de la región de Quebrada, aquí tenemos algunos de estos materiales que se llaman quebrar, todo lo que es el camino que va de Salta a Cachi. Y arriba tenemos lo que es un material llamado el umbral del Chaco, que ya lo había mencionado, el Valle Sianca, que es esta zona de yungas, y el Valle de Armas, que es todo lo que es los alrededores de Salta. Salta, de hecho, está dentro del Valle de Armas. Y entonces, esto es lo que ya les había mostrado antes, y entonces muestra ese solapamiento parcial que hay en la colección aquella de 2017. Y entonces, el primer año después de la colección, lo que se hizo fue multiplicar ese material bajo un invernadero ahí en la facultad de la Avenida de Salta. Ya que se hizo la colección, bueno, vamos a mirar algunas cosas para ver qué variación había en esos materiales, en algunos parámetros como básicamente duración de desarrollo, biomasa, rendimiento, etc. Y, bueno, esto es lo que se habló, vamos a pasarlo. Esto es la relación que hay entre lo que sería la versión de fase vegetativa y el tiempo a floración. Aquí la idea no es mostrar que las dos cosas están relacionadas, ¿sí? Porque eso no se van a hacerlo, pero cómo se distribuyen esos materiales en ese rango. Y más o menos algunos de estos puntos, todo lo que sería esa subida a Cachi, lo que sería Valle Cachaquíes, Quebrada Movaca, aquí los signos no sé igual, pero esto sería más parte de Valle Cachaquíes, más fresco que Quebrada Movaca.
pero como ustedes ven, los materiales no están claramente discriminados en función de esos tipos de ambientes. Cuando mirábamos la relación entre este tiempo de botón bajo en tesis y el tiempo de emergencia en tesis, ahí básicamente hay una relación un poco estrecha. ¿Por qué miramos estas cosas en términos de cómo variaba la posición de esos materiales? Tiene que ver con alguna idea que levantes y bueno, querríamos saber si hay un tipo de ambiente en particular donde tuviéramos más probabilidad de encontrar un material con tolerancia a alta temperatura, y eso deberíamos ver a partir de algunos atributos. Esta obra nos empieza a mostrar que no parece tan fácil las cosas que estábamos viendo. Esto es la relación que hay entre el desarrollo, digamos, en este caso, tiempo de emergencia de floración y la altura. ¿Sí? Obviamente, cuanto más alto es el origen de un material, menor va a ser la duración. Estas cosas las habíamos explorado en su momento con quinoa, y una de las cosas que vimos, en este material no se exploró todavía, es que lo que explica en quinoa, por ejemplo, la adaptación altitudinal, tiene que ver con la sensibilidad al fotoperíodo. Entonces, materiales de más altura casi no tienen sensibilidad al fotoperíodo, materiales de ambientes más cálidos y más bajos tienen más sensibilidad al fotoperíodo, y eso estaría explicando la variación que observamos. Cuando mirábamos qué pasaba con la duración de la fase reproductiva, la tendencia estaba a que las relaciones se volvían mucho más tenues. Y mirando un poco los componentes que hacen la generación de rendimiento, aquí tenemos el rendimiento versus la biomasa aérea, la línea que muestra por dónde va el índice de cosecha. Volviendo a mirar lo de antes, entonces aquí estamos en realidad que ver todo lo que era más alto y seco. En la otra punta tenemos el Valle de Lerma, ahí en Salta, esa zona del Chaco. Ustedes miren todo este rango de variación que hace el punto A. O sea que está explorando más de la mitad de esa mesa. Y bueno, a la derecha está como los rangos de variación explorados en cada uno de esos. Es una cosa que yo no entiendo. Decime. Esto está todo hecho en Salta, ¿no es cierto? Sí. Y entonces lo que vos llamás umbral no sé cuánto Chaco. Sí, es el ambiente de origen de esa Claro. flora. Y lo que estás sembrando ahí, entonces, son esta especie que son variedades distintas. Son poblaciones. Son poblaciones. Lo que se hizo fue colectar esas poblaciones, Sí. llevarlas a Salta, Sí. en ese experimento después había que multiplicarlas, Sí. se hizo multiplicación, y en esa multiplicación se bueno, miremos qué es lo que está pasando con O sea, que habría más o menos variabilidad de las poblaciones Sí, bueno, según donde vos las colectás. así ¿No? es. ¿Así? Sí, algunas parecieran más concentradas Claro. en algún rango, como es lo que está viendo acá, pero el resto está muy disperso. Y otra cosa que no está contada en la figura es que muchas veces la variabilidad interna entre poblaciones supone, por decirlo así, gran parte de la variabilidad que se trata. ¿Sí? Al fin y al cabo es un principio. Sí. Bueno, y esto es la biomasa, en función del tiempo de floración. ¿Sí? De nuevo, la relación es lo que era el mismo, pero miren cómo se distribuye la variación entre origen de población. La biomasa ajusta lindo con el tiempo de creces, el índice de cosecha hace una relación ahí de saturación. Y cuando miramos cómo se combinaban todas las variables, lo mismo que había mirado antes es el ciclo, o sea, el integral de los ciclos en el tiempo de floración, el rendimiento, se asocian a todo lo que tiene que ver con la duración del desarrollo y la biomasa, y por otro lado el tiempo desde floración a madurez pega lo que es el índice de cosecha, entonces sí, tarda más tiempo, más biomasa va a ir al grano. Bueno, y para terminar esta parte, volviendo a los componentes principales, o sea, el componente principal 1 era el que se movía sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo, biomasa, rendimiento, etc. Va con una relación negativa con la altura de origen y va con una relación positiva con la temperatura. Entonces, la
pregunta si esto tiene que ver con lo que nos preguntamos o no, pero sí para mostrar cuánta variabilidad hay dando vuelta en todos estos atributos, en todas las cosas que veníamos mirando. Bueno, lo que siguió fue lo que los técnicos decidieron llamar evaluaciones a campo. ¿Sí? La evaluación a campo, ¿qué consistía? Es hacer un recorrido, identificar poblaciones, dejarlas marcadas, dejar un data loader de alguna manera disimulado alrededor de esa población y con un intervalo semanal. Este becario que tomó una moto y recorría toda esta zona. Básicamente volvía a su casa el fin de semana y en cada una de las fechas que iba a ir, monitoreaba todas las variables que yo les voy a contar que se unieron. Otra cosa que hicieron fue agrupar los orígenes materiales en lo que llamaron grupos térmicos. Entonces, básicamente lo que llaman grupo térmico 1 es el que explora las temperaturas más bajas. El explora las temperaturas bajas, me refiero que son originarias de ambientes donde esas temperaturas son más bajas y en estos ambientes nunca las temperaturas pasan de 35 grados. Y esos 35 grados es lo que muchas veces en química se considera como que es el umbral por encima del cual la productividad cae marcadamente. La otra punta estaba lo que llamaban el grupo térmico 3 y ese grupo no solo que explora por periodos largos temperaturas superiores a 35, sino también puede estar explorando temperaturas mayores a 40 y dos está al medio entre los otros dos. Entonces, todo lo que voy a mostrarles ahora de Salta está ordenado según esos órdenes y qué fue lo que estimaron. Por un lado, el tiempo a floración, que es estrictamente el tiempo de que encontraron la plántula hasta que estimaron la floración. Midieron el contenido de clorofila, midieron conductancia, estimaron la diferencia de temperatura de hojas y eso lo hicieron, bueno, con un termómetro de infrarrojo. Cuando ya se la medición, medían esa temperatura y tomaban la temperatura del aire con este termómetro y después buscaban la hora en que se había hecho la medición y calculaban esa diferencia. O sea, algo habitual en el mejoramiento, que hace un mejoramiento con base a elementos fisiológicos es que las plantas que logran en determinadas condiciones ambientales sostener una mayor capacidad respiratoria por la pérdida de energía del sistema van a estar nutridas. ¿Sí? Y queríamos ver eso, ¿sí? qué estaba pasando y cómo variaba entre orígenes. Esto tiene una serie de ruidos importantes, ¿sí? Y hay que tomarlo en cuenta con esa precaución. Uno de los ruidos acá no se maneja ni riego ni fertilización, se mantiene creciendo en las condiciones en que los encontramos. Y los valores muchas veces mediante se hicieron obviamente en un mismo día, no se podía recorrer todo el ambiente. Entonces eso es un factor que mete ruido. Se hicieron a mediodía, se hicieron a la boca superior de la planta y se trató que estuvieran en estado reproductivo en el momento en que se hicieron esas mediciones. Bueno, ¿qué fue lo que vieron? Por un lado, que el tiempo a floración acompañó un poco lo que se esperaba, o sea, los materiales que venían de metros más cálidos, esto ya estaba mostrado antes, mostraban también las mayores duraciones. A su vez, estos materiales que venían de estos ambientes más cálidos quedan comparativamente más húmedos que los otros orígenes. También tenían una conductancia más alta y eso decrecía en el que pasábamos de esos ambientes más cálidos a ambientes más secos. Pero por aquí también está la variación entre ambiente de origen en términos de la temperatura. Abajo tenemos la diferencia de temperatura de hojas, entonces donde hay más conductancia y donde esa diferencia va a ser mayor, es consistente con lo que se conoce, y donde eran más bajas las conductancias, la capacidad de regulación de temperatura también cambia. Y se miró también qué pasaba con la clorofila, qué estaba pasando, y la clorofila era más alta en esos ambientes
relaciones entre esas variables y combinar con esos distintos orígenes. Entonces ahí tenemos la relación entre conductancia y diferencia de temperatura. O sea, eso ya lo veíamos de antes. Entre clorofila y diferencia de temperatura, que más relación, porque debería verlo. Y entre clorofila y conductancia. Y aquí lo que aparece, que creo que es la primera vez que lo muestro entre las figuras, es que sí, los distintos orígenes materiales parecen que están distribuyéndose con alguna diferenciación. Entonces, estos materiales que venían de ambientes más cálidos y húmedos son los que mantenían conductancia más alta, que lograban regular más la temperatura. Los que venían de más fríos y secos no lo estaban pudiendo hacer y nosotros estábamos en una posición intermedia. Y bueno, esto es un resumen de eso. Entonces, que miramos qué pasaba con los grupos térmicos, qué pasaba con las asociaciones entre variables y que bueno, la próxima floración fue mayor, evidentemente más cálido, etc. Y que esos materiales que venían de esos ambientes más cálidos eran los que mostraban esa capacidad de regulación de la temperatura. Y ahí pasamos a lo que llamamos poblaciones de jardín común. Entonces, estas poblaciones las llevaron a Salta, las cultivaron ahí en la Facultad de Agronomía. Entonces, removieron a medida de lo posible todo lo que era el ruido ambiental en esas estimaciones y así como lo hicieron, estuvieron en macetas sobre pales. Entonces cada una de esas poblaciones está repetida, había 10 materiales para cada uno de esos orígenes, y esto muestra en el número de los años que hicieron este estudio cuál fue la marcha de temperatura en el periodo que se hicieron los experimentos. Entonces, arriba tenemos las temperaturas máximas, las medias en azul, las grises abajo, pero si miran la marcha de temperaturas, salvo muy pocos días, nunca superaron los 40 grados, pero la progresión en el tiempo, estas temperaturas iban decreciendo. Miraron lo mismo que demostraba antes. Entonces, el tiempo a floración nuevamente era mayor en el grupo de origen más cálido. La conductancia, y aquí empiezan los problemas, apareció como mayor en estos materiales que vienen de ambientes más fríos. ¿Sí? Y aquí yo tengo más preguntas que respuestas sobre qué significa esto. La clorofila también varió. La diferencia de temperatura del canopeo aumentó, y si miren qué pasa con las relaciones, nuevamente la conductancia muestra una relación negativa con la diferencia de temperatura del canopeo. Hasta ahí eso era consistente con lo que he mostrado antes. El punto es cómo están distribuidos los orígenes. ¿Sí? Y aquí cuando pusimos las cosas todas juntas, de nuevo, los orígenes no nos están sirviendo de pista. Esto es clorofila versus diferencia de temperatura, esto es clorofila versus conductancia, pero de nuevo lo que nos interesaba más era eso de arriba. Dani, perdón, una aclaración. En lo que mostrabas antes, en realidad es medida la planta donde se encontró. Exactamente. Por eso, ni siquiera la fenología pudiste saber. Nada, cuando se encontró y se midió. Acá sí se pusieron todas esas. Exactamente, sí. No son comparables. No son comparables. Lo que pasa es que a mí me gustaba más lo que vi a campo que lo que vi con lo que Una cosa que estaba respondiendo a lo que le pasaba en ese momento. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, para eso sí esto. Sí, ¿Sí? perfecto. Y bueno, eso es lo que vimos, y bueno, ¿dónde estamos parados? Entonces, eventualmente, si uno en el experimento va y mire cuáles son los que tienen más conductancia, más diferencia de temperatura, bueno, eso me gusta. Pero no esperemos ir a hacer una colección a alguno de esos ambientes esperando que ese material aparezca. No estaría sucediendo. Bueno, aquí nada lo mismo de antes. Y entonces, lo que dice es que los valores de conductancia y diferencia de temperatura se opusieron
al menos uno mostraba una coincidencia en el origen, los otros no. La relación entre las variables se mantenía, pero no de la misma manera en que había ocurrido antes. Bueno, aquí pasamos a Buenos Aires. Roberto ya se fue, que quería que terminásemos temprano. Termina como 2 minutos. Ah, bien, perdón. Yo pensé que iba a ser muy breve. Bueno, se lo hago rápido. Aquí lo hicimos bajo invernadero, ¿sí? Nuevamente en macetas. ¿Cómo generaron las condiciones de temperatura? Bueno, teníamos un invernadero de dividían dos, ¿sí? Por un lado, los laterales estaban siempre abiertos, que se llamaba condición de control. Por otro lado, estaban siempre cerrados, que se llamaba condición de tratamiento. Evaluamos las mismas variables de antes, aquí no está diferencia de temperatura, sino solo la temperatura de hojas. Un año contábamos con el medidor de fotosíntesis, por otro año tuvimos limitaciones para acceder al medidor, entonces hicimos por alcance automática, las mediciones se hicieron a mediodía en hojas superiores completamente expandidas, etc. Este fue un año de experimentos, y están las temperaturas dentro del invernadero. Lo que creo que miren es por dónde andan las temperaturas, ustedes miran las máximas sobre todo, es que están alrededor de los 40, o sea, el control, en realidad era un control muy cálido, y cuando miramos, vuelvo atrás, esto es el condición de tratamiento, ¿sí? Entonces estaba en un promedio por encima de 40, y esto era la condición de control, en la cual estaba por debajo de eso, más o menos logramos 4 o 5 grados de diferencia, esto es lo que pasó con los valores SPAD. Abajo tenemos distintas poblaciones, y una de las cosas que vimos es que en algunos genotipos era como muy marcada la diferencia a favor de las condiciones de alta temperatura en los valores SPAD. Lo que no encontramos es que esa correspondencia o esa variación la asociamos al ambiente de origen. O sea, esto es Ceres en Santa Fe, que es un ambiente muy cálido, esto es Anfunes en el norte de Córdoba, que también es muy cálido, pero esto es Tafí Valle, que es un ambiente bastante frío. Cuando pasamos a fotosíntesis, las cosas eran al revés, ¿sí? Entonces, en general, lo que teníamos era una tasa de fotosíntesis mayor en la condición de control y menor en la condición de tratamiento. Cuando miramos la biomasa, Ceres en alta temperatura lograba más biomasa, con Orwasi lograba más biomasa, esa Tafí que tenía más clorofila en la condición de tratamiento, ahora no mostró grandes diferencias. Y entonces, en principio, en este caso, lo que vimos es que los valores SPAD y la biomasa aumentaban la temperatura, la tasa de fotosíntesis se veía baja. Y no tengo claro cómo va la correspondencia con una cosa y la otra. Después me gustó mucho. Y hicimos un segundo experimento que terminó hace poquito, y lo que hicimos ahí fue incluir un material de quinoa que había sido seleccionado en ambiente de alta temperatura, y aquí tenemos la marcha de las temperaturas. Bueno, esto ya lo había mostrado. Me queda, y con esto termino, ¿qué pasó cuando comparamos distintas variables? Entonces, si mirábamos en el sinum, ¿qué pasaba con la conductancia? Básicamente no había mucha diferencia entre los dos. Cuando mirábamos qué pasaba en quinoa, no había mucha diferencia entre los dos. Cuando mirábamos temperatura de hojas, tampoco había diferencia en ninguno de los dos casos. Cuando mirábamos qué pasaba con los valores de SPAD, en este caso iban al revés las cosas, parece que en la condición de tratamiento el SPAD disminuía, en quinoa las condiciones eran más semejantes, y cuando miramos qué pasaba con la biomasa, teníamos todo un juego de elija lo que a usted le guste más. Cuando miramos con quinoa, de nuevo las diferencias no eran significativas, pero había una tendencia también a disminuir en la condición de alta temperatura. Esto es lo que se hizo, lo voy a pasar y ahí termino. Yo pensaba que... Gracias. Bueno, Sí. preguntas para Daniel. No, Dani, una pregunta, sobre todo ya en este último ya no te pude seguir, ya estaba pidiendo el color, bueno. Sí. Pero cuando vos veías el otro que te bajaba el SPAD, no, te subía el SPAD, Sí.
te bajaba la fotosíntesis Sí. y te aumentaba la biomasa. Sí. La pregunta es, ¿el efecto térmico Sí. no está teniendo un efecto sobre la tasa de desarrollo y vos cuando vas a medir lo estás mirando exactamente en la misma fenología? No teníamos grandes diferencias, y eso también es llamativo, entre los dos lados del invernadero en desarrollo. En la Seguramente, en la fenología. seguramente todos estaban por encima de la temperatura óptima. Eso no tengo Claro. Sí. Pero no teníamos Una grandes pregunta, diferencias. ¿SPAT es clorofila? SPAT no es En clorofila, mayor pero proporción sí. es un valor relativo que está relacionado positivamente con la clorofila. Pero lo que haces es ajustar las dos cosas. Sí. Y eso por eso, pero a lo que voy, viste que el SPA tiene sus vueltitas. Sí. Porque según la hoja que vos medís, Mm. o sea, la distribución de nitrógeno en el calor, en la mayor proporción es nitrógeno eso, Sí. pero está leyendo clorofila. Sí. Entonces cuando vos varías en la posición que medís, obviamente, en mayor profundidad la concentración de nitrógeno se va diluyendo. Sí. Y lo mismo pasa con el ciclo, por, Sí. por la curva de dilución. Por eso Exacto. te digo, si no hay un ruido fenológico en esa medición, te Eh, estés generando esa cosa que vos terminás viendo como medio al revés de lo que Eh, pensás. no te lo puedo negar. Porque uno esperaría que con alta Sí. temperatura, sin efecto de estrés térmico, Sí. a nosotros al menos nos caía la lectura de SPAT, no nos subía. Sí. Pero bueno, no sé. Martín tiene una pregunta. Dale. Sí, no tiene que perdonar mi brutalidad. Ah. Digamos, el mamífero es una de las cosas más complicadas, lo sabe cualquier director técnico de fútbol, Sí. es que una de las cosas importantes es la altura. Sí. Porque eso controla la presión parcial de oxígeno que tenemos Sí. y entonces, digamos, todo nuestro metabolismo cambia. Mm. Y lo estaba mirando recién mientras te escuchaba y aparentemente la presión parcial de dióxido de carbono también cambia con la altura. Y vos tenés un montón de variabilidad en quinoa Sí. con las alturas. Sí. Y me hace como que eso lo borraste completamente de No los análisis. no formó parte de Ahora la estamos mirando temperatura y Sí. precipitaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué onda con la presión parcial de dióxido de carbono? ¿Y en qué medida eso podría estar relacionado con algunos de los datos que tenés de Sí. clorofila? Por eso te preguntaba Sí. lo de clorofila. Porque, digamos, lo que dice también Google es que hay una relación, digamos, necesitas más clorofila cuando tenés menos presión de dióxido de carbono. Para comenzar, sí. Bueno, no sé, Sí. pregunta loca. No estuvo contemplado, no. Sí. Ana. Yo me perdí a lo último, pero creo que me diste constancia en el ensayo de acá de Buenos Aires y en el Sí. de Salta. Y el de Salta se midió a campo y en la Facultad de Agronomía. ¿Y el SPAT también o solo acá? No, allá tenía un medidor de clorofila. Ah, está bien. Porque mi pregunta es, estos materiales se recolectaron de distintas zonas y Exacto. después se cambiaron de ambiente, o sea, se pusieron en Salta y acá. Sí. Los resultados, yo esperaría que no, pero los resultados de acá y los de Salta, los materiales, Sí. fueron similares. A veces sí, a veces no. O sea, más o menos un 50% de lo que se miró acá también se miró en Salta. O sea, decir que algunos porque yo lo que pienso es que de qué manera uno podría relativizar el ambiente de origen. Sí. Digo, como una de las cosas, no sé, altitud, precipitaciones y temperatura del material que se tomó en la Quiaca, no sé. Sí. Con respecto a qué variación tiene con respecto a Buenos Aires y qué variación tiene con respecto a Salta Ujú. en temperatura. Digo, pienso que se puede hacer algo de valores relativos Ujú. con respecto al origen del material. Sí. Y capaz que eso ordena. Ayuda a ordenar un poco. Resultados como relativizar temperatura, relativizar altura y relativizar precipitación, ya que tenés dos ambientes que están Sí. buenos que tengan replicar en dos ambientes distintos. Sí. No Claro, sé. que pasaba a Gonzalo con Chile y Buenos Aires, cuando hacía los sombreros. Era lo mismo, eran La relación- Está bueno lo que se hace. Ujú. ¿Cuánto lo estás alejando de las condiciones de origen Sí. en cuanto a vos te tirás? Claro, porque uno tiene solo dos ambientes donde repite y además el origen del material. Claro. Sí. Y entiendo que también los que mediste en el lugar, con respecto al que mediste en Salta, ¿cómo te dieron? Digámoslo. Bueno, ese es el asunto que lo mostraba antes. O sea, no siempre las respuestas son consistentes, como hablamos, bueno, hay un montón de cosas que vos no manejás en el campo. Claro. ¿Sí? Y donde sí tenía una relación consistente, que aquello de la conductancia versus temperatura, en un caso los grupos de origen, por llamarlo así, se distribuían coherentemente con lo que uno esperaba, mientras que en el otro no.
Y ese otro no ocurre en el campo, que uno más controlaba las variables. Sí. Sí. Medio en línea con esa pregunta, ¿cuál es la diferencia en la plasticidad fenotípica, en particular en la respuesta a la temperatura en todas las poblaciones que vos proyectaste? ¿Lo pudiste evaluar eso? No, no está evaluado. En general todas las plantas eran en buena medida igual de ramificadas. Estamos hablando de plantas muy grandes, muy pesadas. Si había alguna diferencia, debe haber las más precoces comparado con las más tardías, que obviamente las más precoces eran más compactas, más determinadas. Sí. Pero me refiero a plasticidad en cuanto a cómo respondieron en el invernáculo o del lugar donde vos las pusiste en relación con la misma variable en su lugar de origen. Los materiales, sobre todo los que se evaluaron en Salta, en la ciudad comparado con los de acá, los de Salta eran como mucho más determinados. ¿Sí? En ese sentido parecían estar mostrando menos plasticidad que acá, y no sé si la temperatura explorada acá, que fue mucho más alta, de alguna manera no estuvo promoviendo esa plasticidad. Bueno, gracias Dani.